A todas y a todos, en nombre de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, AC, y del Tribunal Electoral de Veracruz, le doy la más cordial bienvenida a esta videoconferencia que hoy nos convoca. Me da gusto saludar a los que nos acompañan en esta plataforma, a la magistrada Irina Graciela Cervantes Bravo, presidenta de la TEM, a la doctora Tania Celina Vázquez Muñoz, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, muchos saludos, al magistrado Francisco Javier Ordóñez, quien es coordinador de capacitación de la asociación, a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Especialmente me honra dar la bienvenida al doctor Luis Andrés Cucarella Galeana, catedrático de la Universidad de Valencia, España, quien nos impartirá la conferencia magistral Amparo Jurisdiccional e Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. Sin duda, el reconocimiento del pluralismo y la diversidad social en el marco de la igualdad democrática y tomando seriamente en consideración los cambios sociales y culturales ocurridos en las últimas décadas a nivel tanto nacional como mundial, es muy importante y resulta imprescindible abordar este tema tan importante, por los que les invito a escuchar de la manera más atenta esta conferencia y agradecer atentamente a la magistrada presidenta de la TEM y a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, darme la oportunidad de haber dado esta bienvenida. Muchísimas gracias y adelante. Muchísimas gracias, presidenta Brenda, muy amable. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. En principio también agradezco y reitero las gracias a la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, la TERM, saludo con mucho respeto, a nuestra presidenta, la doctora Irina Cervantes, representada en esta ocasión por la maestra Brenda Domínguez Aque, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Campeche y coordinadora también de la región del sureste. Marzo se escribe con M de mujer y con mayúsculas. Por ello, durante este mes, la TERM sigue conmemorándolas. Y en esta ocasión ofrecemos la bienvenida a este foro virtual a todas, de todos y todes, donde platicaremos sobre amparo jurisdiccional e igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en la voz del doctor Luis Andrés Cucarella Galeana, agradeciendo por igual la anfitrionía del Tribunal Electoral de Veracruz y de la Universidad de Valencia, España. A continuación, brevemente explicaré la metodología del evento. Previo a la exposición del doctor Luis Andrés, presentaré a la moderadora de esta actividad. En esta ocasión nos honra con su presencia la doctora Tania Celina Vázquez Muñoz, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz y quien conducirá el evento. Al término de la conferencia, ella invitará a quienes siguen la transmisión a realizar preguntas si así lo considerasen. Ahora, leeré una breve semblanza de la presidenta Tania Celina. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con estudios de especialización en Derechos Humanos y su protección constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España. Especializada también por el Instituto de la Judicatura Federal. Doctora con mención honorífica en Derecho Público por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Ha sido catedrática en la Universidad Veracruzana, Universidad de Jalapa, Universidad de Anáhuac, Universidad Iberoamericana, donde ha impartido las asignaturas de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional, Derechos Humanos, Amparo, por mencionar algunas. Cuenta con publicaciones en libros y revistas especializadas en materia de libertad de expresión, democracia deliberativa, derechos humanos, justicia electoral ciudadana e igualdad de género. En el Poder Judicial del Estado de Veracruz se desempeñó como secretaria de estudio y cuenta de las salas Civil, Penal, Constitucional y Electoral. Fungió como directora del Centro de Capacitación, Difusión e Información del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Se desempeñó como consejera electoral de Veracruz de 2015 a 2020. Su experiencia en este contexto le permitió organizar y supervisar el desarrollo de 4 procesos electorales, mismos que se hicieron consistir en la renovación de la titularidad del Poder Ejecutivo en 2 ocasiones, así como la conformación paritaria del Congreso del Estado y de los 212 ayuntamientos de esa entidad. Su activismo en la promoción de la cultura democrática y educación cívica le han permitido coadyuvar en la construcción de ciudadanía. Asimismo, ha impulsado acuerdos al seno del Consejo General
con el objetivo de garantizar la igualdad sustantiva y la inclusión en Veracruz a través del OCLE. En el ámbito internacional, participó en la misión de observación electoral en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la República de Perú 2011, así como en la 12ª Conferencia de Estados, parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2019, en la sede de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Durante los últimos años en el ámbito académico ha sido conferencista, ponente y moderadora de diversos diplomados, seminarios y cursos relacionados con el papel de las autoridades electorales en el país, las redes sociales en la construcción de una democracia deliberativa, libertad de expresión y debate público, así como blindaje electoral. Durante 2021, en coordinación con el Centro de Estudios por la Igualdad de Género, llevó a cabo el ciclo de conferencias nominado Rutas para construir un proceso electoral libre de violencia política contra las mujeres, donde ella también participó y tuvo una participación destacada. El 10 de diciembre de 2020 fue electa por el Senado de la República como magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz y el 5 de diciembre de 2022 tomó protesta como presidenta del mencionado órgano jurisdiccional electoral local, cargo que actualmente desempeña. Sin más, queda con nosotros la presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz. Adelante, magistrada Tania Vázquez, queda usted en el uso de la voz. Muchísimas gracias, presidente. Es para mí un honor tener la oportunidad de saludarles esta mañana a todas las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas de redes sociales. Y, por supuesto, saludo en primer lugar a la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, que en coordinación con el Tribunal Electoral de Veracruz, la Universidad de Valencia, España, y por supuesto el Tribunal Electoral de Campeche, les da la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral titulada Amparo Jurisdiccional e Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, la cual será impartida por el doctor Luis Andrés Cucarela Galeana, a quien saludo y agradezco por haber participado, por haber aceptado participar precisamente como ponente el día de hoy. De igual manera, saludo a mi compañera y a mi compañero, grandes amigos, los magistrados de Campeche, la magistrada Brenda Noemí Domínguez Aque y el maestro Francisco Javier Ordóñez, por darnos esta cálida bienvenida, así como a nuestra presidenta, la magistrada Irina Graciela Cervantes Bravo, quien tiene la alta encomienda de presidir la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, y a quien agradezco, por supuesto, por la invitación para moderar esta conferencia. Gracias a las personas que también nos acompañan y que se están reuniendo a través de esta plataforma de diferentes tribunales jurisdiccionales. Y bueno, esta mañana y esta tarde allá, por supuesto, para hablarnos de este tema fundamental visto desde otra perspectiva, me complace darle la bienvenida, como dije hace unos instantes, al doctor Cucarela Galeana, y me voy a permitir brevemente pues leer una breve reseña de todo lo que de su ruta de hoja de vida, porque no es toda su currícula, sino es simplemente lo más importante. Y para que ustedes sepan, el doctor es catedrático de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, España, y doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, Italia, y por la Universidad de Valencia. Es profesor especializado en Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Constitucional. Profesor de grado, posgrados y doctorados impartidos en la Universidad de Valencia y otras universidades de Argentina, México, Perú, Brasil, Honduras y Colombia. Conferencista internacional en Panamá, Colombia, Argentina, Paraguay y México, entre otros países. Ha publicado varios libros como autor en coautoría y numerosos artículos científicos en revistas especializadas. Tiene obras publicadas en Italia, España, El Salvador, Nicaragua, Uruguay, Argentina, Colombia, México, Panamá, Paraguay y Brasil. Profesor honorario de la Universidad Continental de Perú. Es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, de la Asociación Española de Profesores de Derecho Procesal, de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, en donde ostenta una de las vicepresidencias de la Asociación Paraguaya de Derecho Procesal Constitucional, de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, de la Asociación Brasileña de Justicia Constitucional, de la Asociación Brasileña del Derecho Procesal Constitucional,
miembro honorario del Instituto de Costa Rica para la promoción del derecho procesal, miembro del Instituto Itapense de Paraguay para la promoción del derecho procesal y vicepresidente para la Europa de la Alianza Global de Juristas. Creo que después de haber leído esta impresionante currícula, como muy pocas he escuchado en todo mi andar, la verdad no nos resta más que pues, escuchar atentamente y cederle el uso de la voz. Por favor, doctor Luis Andrés Bujarela Galeana, le escuchamos con mucho gusto. Sea usted bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas tardes, noches desde aquí, buenos días o buenas inicio de tardes para ustedes. Para mí es un gusto, de verdad. Y estas cosas son palabras que se suelen decir, o estas palabras, mejor dicho, se suelen decir en este tipo de eventos, pero la afirmación no es protocolaria ni lo hago por cumplir. El currículum me adelanta o me avanza. Como se han dado cuenta, yo soy europeo y orgulloso de ser europeo, pero también soy orgulloso de tener tantos vínculos académicos y de colaboración con tantos países hermanos del continente americano, entre otros México. Y por eso que para mí, como digo, es un honor que instituciones, asociaciones, universidades o en este caso los tribunales electorales de México quieran contar con mi colaboración para hablarles de un tema tan importante como es el de la igualdad real y efectiva y cómo, desde una perspectiva procesal, puede garantizarse mejor el derecho a la igualdad de las mujeres y de las niñas. En ese sentido, como digo, reitero mi agradecimiento a la asociación, a la señora presidenta, a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz y además magistrados y magistradas y personas que me acompañan allá al otro lado de la pantalla, que es al otro lado del mundo, pero que están lejos, pero que están tan cerca. Bueno, pues como les decía, me gustaría analizar aspectos desde la convencionalidad, porque creo que es interesante que enfrentemos el análisis de esta cuestión de la igualdad, pero desde una perspectiva internacional, y para ello voy a tomar como punto de partida una frase que todos conocemos y que fue el lema que enarbolaron los revolucionarios liberales burgueses en la Revolución Francesa, que fue el de libertad, igualdad y fraternidad. Es cierto que tras el triunfo de la Revolución Francesa se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en cuyos primeros artículos se decía que todos los hombres son libres e iguales. Es verdad que a los hechos históricos nos tenemos que acercar con objetividad y si volvemos a releer ese lema revolucionario burgués de Europa y también de América, de libertad, igualdad y fraternidad, nos daremos cuenta que esa libertad, esa igualdad y esa fraternidad no se estaba predicando para todas, ni para todos. De hecho, hablar de que todos los hombres nacen libres e iguales, como se hace en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, si nos detenemos en su análisis detallado, nos daremos cuenta que se está hablando del hombre varón y del burgués. Es decir, las mujeres también burguesas que proclamaron o que reclamaron, mejor dicho, que se aprobara una declaración de las mujeres y de las ciudadanas, pasaron por la guillotina. Es decir, hablar de igualdad en el siglo XVIII, en el siglo XIX y proyectarla en la igualdad real y efectiva de las mujeres no es una realidad hasta bien entrado el siglo XX. Es decir, ha sido necesario recorrer muchos caminos, superar muchas fronteras, romper aún hoy en día muchos techos de cristal y muchas barreras y darnos cuenta de que tras la Segunda Guerra Mundial, con la generalización de la proclamación de los derechos de las personas, se puede empezar a hablar de una convencionalización de los derechos de la mujer y de un intento de garantizar la igualdad real y efectiva. Pero como digo, no hay que perder de vista nunca el horizonte. Es decir, una cosa es lo que se diga en los tratados o convenios internacionales y otra cosa es lo que se haya conseguido en la realidad. Es decir, no podemos hablar que con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre o de los derechos de las personas o con la aprobación del Convenio de Roma de 1950 para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales, tengamos garantizada la igualdad real y efectiva de las mujeres y las niñas. Tanto en el continente europeo como en el continente americano ha habido mucho camino que recorrer y aún es necesario, como digo, superar muchas fronteras y romper muchas barreras que están impidiendo esa igualdad real y efectiva.
Basta tener muy presente todos los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con los derechos de la mujer o los feminicidios y cómo es necesario adoptar medidas estructurales que garanticen esa igualdad real y efectiva. Pero si me permiten, aunque he hecho referencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me gustaría focalizar la atención en el ámbito europeo, porque es un ámbito que conozco bien, también el americano, obviamente, por mis viajes académicos y mis actividades de colaboración con las instituciones del continente americano, pero me gustaría compartirles cómo las dos instituciones que existen en el ámbito europeo, en la dimensión convencional, están contribuyendo a impactar en los ordenamientos jurídicos y en la práctica jurisprudencial para lograr esa igualdad real y efectiva, también en el caso de que existan conductas o actuaciones discriminatorias hacia las mujeres o las niñas. Y en ese sentido, esas dos dimensiones convencionales a las que me quiero referir son la Unión Europea y el Consejo de Europa. No voy a entrar en temas muy específicos, pero sí que creo que en la tarde de hoy es oportuno que les comparta qué política está siguiendo la Unión Europea en materia de igualdad entre mujeres y hombres, que existe esa política legislativa, y por otro lado, en segundo lugar, les haré referencia a las orientaciones jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que nos permitan ir avanzando o que nos están permitiendo ir avanzando en el reconocimiento y en la protección efectiva del derecho a la igualdad. Si se dan cuenta, les acabo de compartir cuáles son los dos ejes temáticos sobre los cuales voy a estructurar mi intervención. En primer lugar, haré referencia a la dimensión convencional de la Unión Europea, viendo la política legislativa procesal en materia de igualdad real y efectiva y en materia de igualdad real y efectiva de las mujeres, especialmente para luego aterrizar en la dimensión convencional del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y aprovecharé para hacer alguna referencia o confrontación con la realidad del sistema interamericano, porque creo que siempre es interesante confrontar ambos modelos, no para poner de manifiesto que uno sea mejor que otro, porque eso no sería cierto, sino para señalar que a veces, para conseguir el mismo objetivo, se siguen distintos caminos, y que en el sistema europeo se va por una vía, en el sistema americano se va por otra, pero que en definitiva lo que se persigue es esa igualdad real y efectiva, sin que puedan ser tolerables cualquier tipo de discriminación, y en la que nos ocupa hoy, discriminaciones por motivos de género. Pues bien, en la dimensión convencional, como les decía, en primer lugar me interesa prestar atención a la Unión Europea. Quizá les llama la atención porque la Unión Europea en su origen no es una institución que nazca para legislar en materia de derechos humanos. La Unión Europea nace tras el fin de la Segunda Guerra Mundial como una comunidad económica para reconstruir Europa una vez que ha quedado rota tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, y donde se quiere crear un mercado común para determinadas materias que luego se va ampliando. Pero no perdamos de vista que la Unión Europea ha incorporado a sus tratados constitutivos la Carta de Niza de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Y en esa Carta de Niza se prohíben las discriminaciones, obviamente también por motivos de género. Y en ese sentido, la Unión Europea, desde hace unos años, ha empezado a legislar en materia de igualdad real y efectiva y ha aprobado diferentes directivas europeas para garantizar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Para que me puedan entender, las directivas europeas, mal traducidas del francés, porque en español tendría que haberse dicho directriz europea, las directivas europeas son normas base que aprueba la Unión Europea y que los Estados parte tienen que incorporar a su legislación interna. Son normas que no son de aplicación directa, pero que requieren un desarrollo normativo por parte de los países de la Unión Europea. Pues bien, como les digo, se han aprobado diferentes directrices europeas para garantizar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Y en el tema procesal, dos aspectos son los que me gustaría subrayarles, y les voy a compartir cómo ha impactado eso en el sistema procesal civil español, en el sistema de amparo ante los tribunales cuando una mujer es discriminada o una niña es discriminada por motivos de género. La Unión Europea, y vuelvo a subrayar, fíjense, no estamos hablando de moneda común, no estamos hablando de mercado común ni de libre circulación de personas, estamos hablando de igualdad de las mujeres y de las niñas. La Unión Europea está preocupada en el ámbito procesal, en primer lugar, por la concreción de los sujetos que puedan acudir a los tribunales para pedir la protección del derecho a la igualdad cuando una mujer es discriminada por el hecho de ser mujer. Es decir, que el amparo o la tutela, como se le llamaría, por ejemplo, en Colombia, cuando una mujer es discriminada,
no quede exclusivamente en manos de la mujer que ha sido objeto de la discriminación. No se trata de privarle de legitimación, entiéndame bien. Se trata de ampliar el abanico de sujetos legitimados para que haya más sujetos que puedan dirigirse a los tribunales y legítimamente solicitar la protección del derecho a la igualdad de las mujeres o de las niñas, para garantizar una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Esa es una preocupación, un aspecto que se regula en las directivas estas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. La segunda, la prueba. ¿Por qué? Pues porque si nosotros aplicamos las normas clásicas sobre carga probatoria a un proceso por discriminación, ya sea por género o por cualquier otra razón, el demandante o la parte demandante tendría que demostrar la existencia de la discriminación. Los hechos constitutivos, ¿no?, serían las normas clásicas sobre carga probatoria. Pero la Unión Europea es consciente de que una aplicación estricta de las normas sobre carga probatoria a los procesos por discriminación por motivos de género, y entre paréntesis por cualquier otro motivo también, puede conducir a una imposibilidad de demostrar ante los tribunales que ha existido esa conducta o esa actuación de carácter discriminatorio. Y lo que contemplan esas directrices europeas es que los Estados partes articulen mecanismos procesales para facilitar la prueba. Como ven, muy simplificadamente les he expuesto dos aspectos. Hay más que inquietan, ¿no?, pero dos aspectos procesales que para mí son claves. Pues bien, esas directrices impactaron en el sistema procesal español y se aprobó la Ley Orgánica 3 de 2007 para garantizar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, y el legislador ha querido también proyectar con mayor profundidad esa regulación normativa con la Ley 15 de 2022, que es la Ley Integral en materia de igualdad. Es decir, como ven, hace bien poco, bueno, primero con una ley específica para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y posteriormente con una ley integral en materia de igualdad para todos los supuestos por discriminación, el legislador español acoge esas exigencias europeas y, por ejemplo, en relación con la legitimación activa para la protección del derecho a la igualdad de las mujeres y niñas cuando han sido discriminadas por motivos de género, se viene a señalar que los partidos políticos, los sindicatos, la autoridad independiente en materia de igualdad y prohibición de discriminación, las asociaciones de consumidores y usuarios o las organizaciones no gubernamentales que velen por los derechos humanos también pueden accionar ante los tribunales en defensa del derecho a la igualdad de las mujeres y de las niñas. Como les decía, no se trata de privar de legitimación a la mujer que haya sido discriminada, pero sí que se trata de facilitar el acceso a los tribunales, tanto de ella como de otras asociaciones o entidades que puedan legítimamente dirigirse a los tribunales y solicitar el amparo del derecho a la igualdad de estas mujeres o estas niñas que han sido objeto de conductas o actuaciones discriminatorias. No voy a entrar en más detalles por no entrar en demasiada regulación normativa interna, que creo que excedería del ámbito de esta conferencia, pero se contemplan también supuestos, por ejemplo, de conductas o actuaciones discriminatorias donde hablemos de discriminación hacia las mujeres, pero no sepamos a quiénes afecta. Y en esos casos, la legitimación activa también se reconoce a sindicatos, a partidos políticos, etcétera, que pueden legítimamente pedir y obtener ante los tribunales la cesación, por ejemplo, de esas conductas o actuaciones de carácter discriminatorio. En lo que se refiere a la facilitación de la prueba, la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, por un lado, y posteriormente la Ley 15 de 2022 de la que hablaba, integral en materia de igualdad, establece un párrafo especial en el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que para que me puedan entender es el Código General del Proceso en España, en donde se viene a establecer la facilitación de la prueba cuando una mujer o una niña o un sindicato o un partido político o una ONG acude a los tribunales alegando que ha existido una conducta o actuación discriminatoria por motivos de género. En definitiva, simplificando el análisis del 217.5 de la Ley de Enjuiciamiento, lo que se viene a establecer es la facilitación de una construcción de una presunción de discriminación. Es decir, no se trata de excluir la prueba, pero si en ese sentido es más fácil introducir en el proceso la existencia de indicios de discriminación, con esos indicios se puede construir la presunción de que esa niña o esa mujer ha sido discriminada por motivos de género y, en su caso, el demandado o la demandada tendrá que demostrar la ausencia de discriminación o la proporcionalidad de las medidas adoptadas. Con la construcción de la presunción, como digo, no se invierte la carga de la prueba,
sino que se modifica el tema de la prueba, facilitando la demostración ante los tribunales de la existencia de esa conducta o actuación discriminatoria. Cierra así el primero de los ejes temáticos, en lo que, como les quería compartir, era eso, es decir, que vean, que se den cuenta cómo la Unión Europea ha superado esos fines u objetivos exclusivamente económicos o del mercado común y que está legislando en aspectos tan sensibles y tan importantes en donde hay que seguir construyendo Europa, que es en materia de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Y creo que, sin lugar a dudas, esto es una cuestión positiva, que creo que es bueno compartirlo con ustedes y, evidentemente, que tengan conocimiento de estas legislaciones internacionales o convencionales y su impacto en el ámbito interno español. La otra dimensión convencional que quiero abordar, es la relacionada con el Consejo de Europa. El Consejo de Europa no es la Unión Europea. La Unión Europea es una realidad más pequeña, territorial y geográficamente hablando, porque incluye a menos países europeos. Son 27 estados los que integran la Unión Europea, mientras que en el caso del Consejo de Europa son 46 los estados que hacen parte del mismo. Europa está integrada por 50 estados. Por lo tanto, pueden inferir que tan solo 4 estados están fuera del Consejo de Europa. Es decir, 4 estados solamente son los que están fuera del sistema europeo de protección de derechos humanos. Uno de ellos lo ha abandonado recientemente, hace más de un año más o menos, que fue la Federación Rusa, a raíz del estallido del conflicto bélico entre este país y Ucrania y las sanciones que el Consejo de Europa le iba a imponer a la Federación Rusa. Pero como ven, 46 estados. Creo que les puede llamar la atención que casi la totalidad de los estados europeos estén dentro del sistema. Si lo confrontan esto con la realidad americana, se darán cuenta que en el sistema interamericano, proporcionalmente hablando, hay más estados fuera si lo comparamos con Europa. Esto simplemente se debe a una realidad, y es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un tribunal que en sus pronunciamientos, sobre todo en materia de medidas reparatorias generales, es mucho más comedido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una diferencia importante y sensible entre los modelos. El Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es el Tribunal del Consejo de Europa, para que ustedes me puedan entender, de igual manera que la Corte Interamericana es el órgano de la de la Organización de Estados Americanos, ¿vale? Pero que, sin embargo, en el caso del Tribunal Europeo, como digo, hace más equilibrios para mantener más estados dentro del sistema y para permitir, esa es la política que va siguiendo, que se vayan consolidando determinadas orientaciones que va emanando. Esto explica, por ejemplo, que en el sistema americano países como Canadá o Estados Unidos no estén dentro, o países como República Dominicana, que aparentemente estaban dentro, no estén, o que Venezuela se haya ido, y que aún así existan esas tensiones en el ámbito interno, porque como bien ustedes saben, que en el caso mexicano, en casos como Radilla Pacheco y otros pronunciamientos, la Corte Interamericana es muy invasiva, entre comillas, y no estoy haciendo una valoración, pero viene incluso a ordenar a los estados parte o al estado condenado reformas constitucionales, cosa que el Tribunal Europeo no llega a pronunciarse. Creo que era importante que conozcan esta realidad porque quizá les llamaba la atención que tantos estados estén dentro del sistema europeo, pero la razón es esa. No es porque el modelo sea ni mejor ni peor que el americano, sino que el Tribunal Europeo es un tribunal que, dado que el continente europeo es un continente muy fraccionado, muy roto cultural, histórica, lingüísticamente, religiosamente, mantiene muchos equilibrios para garantizar que ese mosaico no se rompa. Y esa es la razón por la que haya tantos estados dentro del sistema. Pero bueno, sí que me gustaría compartirles cuáles son las tres orientaciones jurisprudenciales interesantes en materia de igualdad que se pueden proyectar a los supuestos de discriminación por género, pero que también son proyectables a cualquier tipo de discriminación, ya sea por discapacidad, por orientación sexual, etcétera, y que me parecen muy interesantes en el ámbito del Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos. Esos supuestos son los siguientes. En primer lugar, el relacionado con la legitimación activa de la víctima. Es decir, hasta qué punto
la víctima puede acceder al Tribunal Europeo, la víctima que haya sido discriminada, y qué se entiende por víctima, si solamente es la víctima directa o algún otro tipo de víctima. En segundo lugar, analizaré aspectos relacionados con la legitimación activa de las ONGs ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, puesto que este es un mecanismo muy interesante para garantizar la igualdad real y efectiva de las mujeres o en cualquier otro supuesto de discriminación. Y en tercer lugar, abordaré los supuestos relacionados con la tutela colectiva, con el mecanismo de tutela colectiva cuando existan conductas o actuaciones discriminatorias que afecten a una colectividad de mujeres o niñas, o en su caso afecte a una colectividad de personas con discapacidad, a la colectividad LGTBI, etc. Bueno, pues la primera cuestión que quería abordar, la relacionada con la víctima. Una diferencia importante entre el sistema europeo y el americano es que la víctima tiene legitimación activa para dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ustedes saben que en el sistema interamericano la víctima tiene legitimación, pero su legitimación es para denunciar ante la Comisión Interamericana. Es decir, si ese asunto trasciende al ámbito jurisdiccional, es decir, si ese asunto genera una demanda frente a un Estado, es la Comisión la que ocupa la posición activa en el proceso seguido ante la Corte Interamericana. Sin embargo, en el sistema europeo no existe una comisión intermediaria receptora de las denuncias presentadas por las víctimas, sino que las víctimas directamente pueden dirigirse al Tribunal Europeo y demandar a un Estado por haber discriminado a esa persona o por haber adoptado conductas o actuaciones de carácter discriminatorio. Víctima, obviamente, es quien ha sido discriminada, pero desde los años 80 se ha generado una jurisprudencia muy interesante en torno al concepto de víctima en potencia que brevemente me gustaría compartir, puesto que personas que no han sido efectivamente discriminadas se les está reconociendo legitimación para demandar a un Estado frente a leyes o frente a conductas que podrían llegar a ser discriminatorias. Es decir, que no se han aplicado aún o que no se han aplicado materialmente, pero que sin embargo esa ley per se es discriminatoria. La primera sentencia que se dicta en esta materia es en relación con un supuesto de discriminación, pero por orientación sexual. En concreto, en los años 80 se dictan 3 casos muy seguidos, casi seguidos en el tiempo, por pocos años de diferencia, contra Reino Unido, contra Irlanda y contra Malta, porque en esos países el Código Penal, por aquel entonces, tipificaba como conducta delictiva que 2 personas del mismo sexo, ya sean hombres o mujeres, mantuvieran relaciones sexuales. Entiéndame bien, no estoy hablando de explotación sexual, ni de trata de personas, ni de agresiones sexuales, sino que 2 personas adultas, libre, consciente y voluntariamente, si eran 2 hombres o 2 mujeres y mantenían relaciones sexuales, estaban cometiendo un delito. En este caso, hubo un ciudadano inglés, en este caso varón, que fue investigado por la policía por su orientación sexual y es verdad que esa investigación no trascendió al ámbito jurisdiccional, es decir, no se juzgó a esa persona por haber cometido presuntamente este tipo de delitos, pero esta persona demandó al Reino Unido ante el Tribunal Europeo por entender que esa persona, el demandante, había sido discriminado. El Reino Unido se defendió alegando, entre otras razones, entre otros argumentos, que la parte demandante no tenía legitimación activa en la medida en que no había sido efectivamente discriminada. Es decir, la ley del Código Penal no se le había aplicado, simplemente había sido investigada policialmente, pero esa investigación ni siquiera había trascendido al ámbito jurisdiccional. Sin embargo, en este primer caso, el Tribunal Europeo reconoce legitimación activa al demandante por entender que pertenece a un grupo, a una categoría de personas que su conducta diaria viene determinada por una norma, en este caso esa norma penal, y saben que tienen que ajustarse a lo que dice esa norma penal con el riesgo de que si no lo hacen, de cometer un delito y que se les imponga una pena. Me parece muy interesante porque en este caso, como digo, se condenó al Reino Unido y a raíz de esa condena el Reino Unido eliminó de su ordenamiento jurídico esta norma que era discriminatoria. ¿Por qué digo que es muy interesante? Pues porque si se dan cuenta, una única persona perteneciente a un grupo o una colectividad, en este caso de
personas LGTBI, pero si estuviéramos hablando de mujeres o estuviéramos hablando de personas con discapacidad, una sola persona podría o puede, a la vista de esta jurisprudencia, dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos demandando a ese Estado porque contenga una ley o porque haya aprobado una ley que sea discriminatoria por motivos de género o por cualquier razón, y si esa condena se diera, se puede conseguir la eliminación de esa norma del ordenamiento jurídico del Estado demandado. Una única persona acciona legítimamente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y consigue la eliminación de esa norma de carácter discriminatorio. Esta concepción sobre la víctima en potencia ha evolucionado y más recientemente, por ejemplo, también se ha aplicado en el caso seguido contra Francia por la demanda presentada por una mujer, en este caso que entendía que había sido discriminada por motivos religiosos, porque como saben, en Francia se aprobó una ley que prohíbe a las mujeres utilizar el velo integral en los espacios públicos, y esta mujer de religión musulmana alegaba que había sido discriminada por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser de religión musulmana, y demandó a Francia por esa norma que consideraba que era discriminatoria. La segunda cuestión que quería abordar es la relacionada con la legitimación activa de las organizaciones no gubernamentales. ¿Por qué razón? Pues porque las ONGs también tienen legitimación activa para demandar a un Estado ante el Tribunal Europeo, a uno o a varios ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como regla general, para que una ONG tenga esa legitimación activa, es necesario que la víctima o las víctimas autoricen a la ONG a presentar la demanda ante el Tribunal Europeo. Es decir, antes de la presentación de la demanda tiene que haber una autorización, y durante el proceso tiene que mantenerse la comunicación, el contacto entre víctima y ONG. Esta es la regla general. Pero no hace muchos años se dictó una sentencia en un caso que me parece muy interesante, también por discriminación, por motivos de discapacidad en este caso, que abre las puertas a que una ONG, sin necesidad de autorización, pueda accionar en defensa del derecho a la igualdad ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Brevemente les comparto el supuesto de hecho, puesto que es interesante, a la vez que triste, pero es interesante, y me refiero al caso Valentin Campeanu contra Rumanía, y que les contextualizo el caso, en donde Valentín es un niño que nace de una mamá politoxicómana, y al poco de nacer, la mamá abandona al bebé en un centro de acogimiento público de Rumanía. Valentín padece graves deficiencias psíquicas y además está infectado por el virus del VIH. Durante todo el tiempo que estuvo internado en ese centro de acogimiento público, no fue atendido debidamente para las enfermedades mentales y físicas que padecía. A los 18 años de edad fue trasladado a otro centro de mayores, pero siguió siendo discriminado por motivos de discapacidad y de enfermedad. De hecho, ni tenía mantas para guarecerse del frío, apenas era alimentado, no recibía la medicación adecuada, y esto motivó que con 19 años de edad Valentin Campeanu falleciera. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque unos meses antes del fallecimiento, un representante de una ONG visitó ese centro y vio las condiciones en las que estaba esta persona y el resto de personas allí ingresadas. Y cuando tiene conocimiento del fallecimiento y las circunstancias en las que se ha producido el deterioro de la enfermedad y de la falta de seguimiento de esta persona y del desamparo en el que se encontraba, decide presentar recursos internos que no prosperan y posteriormente acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Cómo se defiende Rumanía en ese asunto? Pues entre otros aspectos alegando que esa ONG no tenía autorización de la víctima. La víctima había fallecido y de hecho ni siquiera cuando el representante visitó ese centro habló con Valentin Campeanu, simplemente hubo un contacto visual para ver en qué circunstancias se encontraba. Pero el Tribunal Europeo le reconoce legitimación activa, puesto que es verdad que en relación con Valentin Campeanu nada se podía hacer, porque tristemente ha fallecido, tampoco tenía descendientes que pudieran ser eventualmente indemnizados por ese fallecimiento, pero sin embargo había otras personas, hombres y mujeres en situación de discapacidad en esos centros de acogimiento público y de enfermedad, situación de discapacidad y de enfermedad, que no estaban debidamente protegidos. Y condena a Rumanía y le impone una serie de medidas para reformar en su ordenamiento jurídico y avanzar en la protección de los derechos de las mujeres y de los niños también y de las niñas en situación de discapacidad o en situación de enfermedad. Me parece muy interesante, como les decía, puesto que
esa legitimación de las ONGs abre una puerta muy interesante para la protección, para una mejor protección de los derechos de los extranjeros, por ejemplo, o para una mejor protección de los derechos de las niñas o de los niños, o también para la mejor protección de las mujeres en caso de que existan deficiencias estructurales que afecten al derecho a la igualdad. Y el tercer y último supuesto que quería analizar en relación con la jurisprudencia o las orientaciones jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el mecanismo que se introdujo, pues como hace unos cuantos años, pero no muchos, para otorgar tutela colectiva cuando existen violaciones masivas de derechos humanos. En el sistema europeo, el hecho de que todas las víctimas tengan legitimación activa individual y directa puede posibilitar una situación de litigación masiva. Es decir, si hay una violación masiva de derechos humanos que afecte a 80.000 personas, 80.000 demandas se pueden presentar ante el Tribunal Europeo por ese motivo. Porque no olviden que estamos hablando de que cada víctima a título individual tiene legitimación activa. Violaciones masivas también se pueden producir, obviamente, en el sistema interamericano, pero problemas o situaciones de litigación masiva no se van a dar, porque si hay una violación masiva y se presentan masivas denuncias ante la Comisión Interamericana, la Comisión Interamericana puede englobar en una única demanda todas esas violaciones. Por tanto, no es un fenómeno de litigación masiva que sí que se puede dar en el sistema europeo al no existir esa comisión intermediaria. Pues precisamente el hecho de que pueda haber demandas plurales masivas por violaciones masivas de derechos humanos motivadas por fallos estructurales o sistémicos es el que llevó al Tribunal Europeo a reformar su reglamento para permitir que cuando se detecte que hay una pluralidad de demandas, todas ellas fundamentadas en un mismo fallo estructural, piensen una ley discriminatoria hacia la mujer o una conducta o actuación discriminatoria de la administración pública contra la mujer por el hecho de ser mujer, que ha generado varias demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se puede seleccionar una de esas demandas para que sea una demanda testigo, una demanda piloto, un asunto piloto se le llama allí, pero bueno, también en otros ordenamientos se le llama testigo, ¿vale? Y se resuelve ese asunto para que fijar toda una serie de medidas reparatorias que de cara al futuro eviten que se reiteren las conductas discriminatorias. Si el Estado condenado adopta las medidas reparatorias impuestas en la sentencia piloto, conseguimos, como digo, de cara al futuro, evitar que las conductas o actuaciones discriminatorias por género o por cualquier otra razón se reiteren. Y la pregunta es, ¿y qué pasa con las que ya se han producido? Bueno, pues la idea es que esa sentencia piloto pueda servir de modelo para un arreglo amistoso en los demás asuntos individuales que puedan haber generado demandas individuales ante el Tribunal Europeo. Como ven, cada sistema tiene sus mecanismos, pero en definitiva el objetivo que perseguimos es el mismo. No se olviden, como digo, las importantísimas aportaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de feminicidios, o piensen, por ejemplo, tengan muy presente, por ejemplo, el caso Campo Algodonero contra México, ¿no? Cómo, hasta qué punto la Corte Interamericana viene a ser exhaustiva a la hora de fijar las medidas reparatorias que tiene que adoptar México para evitar esas conductas o esas situaciones estructurales, porque muchas veces cuando hablamos de discriminación ya no solamente estamos hablando de conductas individuales, sino de estructuras que facilitan esas conductas individuales y que hay que erradicar y hay que combatir en todo momento, pero quizá en esta semana del Día Internacional de la Mujer consideraba que era oportuno compartir con ustedes este camino que mucho aún que recorrer, como decía al principio de mi intervención, aún hay muchos techos de cristal o muchas normas o estructuras que frenan el reconocimiento y la protección efectiva de los derechos de las mujeres y las niñas, y en ese sentido, como digo, aún tenemos mucho por hacer. No olvidemos que en el horizonte no muy lejano del año 2030 están los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas,
entre los cuales se incluye el derecho, bueno, el objetivo, mejor dicho, de conseguir sociedades más justas, más pacíficas e inclusivas. Y la inclusión, pues obviamente tenemos que hacer especial atención a las exclusiones que hasta el día de hoy siguen existiendo por motivos de género. Comenzaba mi intervención haciendo referencia al lema de la Revolución Francesa y de los movimientos revolucionarios liberales burgueses de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pues si me permiten, como licencia en esta conferencia, yo voy a alterar el contenido de ese lema y voy a decir que la revolución de la igualdad, la revolución de esos objetivos de desarrollo sostenible de 2030, exige que llamemos a ese movimiento el de la igualdad y la igualdad. Porque sin igualdad no hay verdad, no hay cada vez menos libertad, sin igualdad hay cada vez menos fraternidad. Gracias por su atención. Wow, impresionante, maestro. Doctor, no solamente ha sido un privilegio leer su hoja de vida, sino más aún escucharle todos los ejemplos y bueno, lo didáctico que además tiene la facilidad de exponerlo con tanta precisión y pareciera que es tan sencillo todos los conceptos que nos maneja y pues la verdad le felicito, es para nosotros ampliar esos márgenes que nosotros de ventanas que tenemos para conocer precisamente los mecanismos, no solamente como los que tenemos acá de la Corte Interamericana, que bueno, por la propia cercanía son los que tenemos aquí en casa, sino sobre todo escuchar los del Tribunal Europeo y los de, bueno, como bien dijo desde el Consejo Económico, la Comisión Económica Europea en sus inicios. Y me gustaría saber si alguno de mis compañeras, de mis compañeras o mi compañero tienen algunas preguntas de entre su público y mientras las eligen, hay aquí en este tribunal algunas preguntas que le formulan, doctor. La primera de ellas es, dentro de las directrices que ha aprobado la Unión Europea en favor de la igualdad de género, ¿ustedes se tiene contemplado aquellas mujeres que pertenecen a diversos sectores de vulnerabilidad? En México le llamamos interseccionalidad. Me refiero a que fueran, por ejemplo, mujeres migrantes con discapacidad o afrodescendientes y que cada una de ellas fuera un agravante a la otra. Sí, claro, no hay que perder de vista que las discriminaciones, cuando focalizamos la atención o hablamos de discriminación por motivos de género, es una posible discriminación, pero una mujer puede ser discriminada no solamente por el hecho de ser mujer, sino sumándole otro tipo de discriminaciones. Podemos hablar de discriminación a la mujer lesbiana, podemos hablar de discriminación a la mujer con discapacidad, a la mujer inmigrante, es decir, se suman, se pueden dar, por desgracia, la suma de varios tipos de discriminación que confluyan en esa persona y evidentemente estas observaciones, estas reflexiones que les he hecho, si bien yo las he centralizado en el género solamente, en las directrices europeas se abarcan todos los supuestos de discriminación, es decir, la legitimación activa para el acceso a los tribunales también se contempla en sentido amplio cuando hay una discriminación por motivos de discapacidad, o la facilitación de la prueba con esa construcción de la presunción y la modificación de las normas clásicas sobre carga probatoria no solamente se aplican a los supuestos de discriminación por motivos de género, sino que también son extensivas a las discriminaciones por orientación sexual, por identidad sexual, por discapacidad, etc. Es decir, he focalizado o he parcelado mi intervención en ese ámbito, pero evidentemente cualquier discriminación múltiple estaría abarcada o entraría en todas estas consideraciones que les he dicho. Súmele además que las directrices europeas son un mínimo, es decir, la Unión Europea no agota todos los supuestos, o como lo diría, no agota todas las situaciones. Lo que hace es fijar unas directrices, unas bases, para que los Estados parte hagan su desarrollo normativo, porque no le compete a la Unión Europea cuando adopta una directiva fijar el texto con normativo completo, pero haciendo uso de esas bases, el legislador español ha aprobado diferentes leyes que contemplan estas situaciones
desde diferentes perspectivas. Les he hecho referencia a la Ley Orgánica 3 de 2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, pero más recientemente se ha aprobado la Ley 15 de 2022 de igualdad integral en materia de igualdad, que aborda todo el fenómeno discriminatorio desde diferentes perspectivas, e incluso el legislador ha considerado oportuno a finales del mes de febrero, aprobar la ley para la igualdad de las personas trans y del colectivo LGTBI, donde también hay especialidades procesales en los supuestos en los que existan esas conductas o actuaciones de carácter discriminatorio. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. También nos preguntan aquí Edgar Hernández del auditorio si para ustedes también la discriminación se tiene contemplada como un delito. La discriminación en sí habría que ver, porque quiero precisar, es decir, las personas cuando son discriminadas puede haber conductas o actuaciones discriminatorias que no sean delictivas. Por ejemplo, un anuncio publicitario que denigre a la mujer por el hecho de ser mujer. Esta cuestión no la he abordado, pero me parece también muy interesante y en ese sentido tenemos también especialidades procesales en España en esa materia. La Ley General de Publicidad del 88 contempla como publicidad ilícita la publicidad discriminatoria y establece también sujetos legitimados que pueden dirigirse ante los tribunales, entre otros, os lo digo de otra manera, mejor dicho, no olvidemos que una publicidad discriminatoria por género en sí misma, en sentido estricto, no es violencia de género, pero está generando un caldo de cultivo para que la violencia de género o la violencia hacia las mujeres se pueda perpetuar o se pueda justificar o se pueda amparar. Por lo tanto, es verdad que, por ejemplo, en este caso, una discriminación por una campaña publicitaria ilícita no sería delictiva y es una actuación o conducta discriminatoria que tiene que ser cesada por los tribunales mediante el ejercicio de la acción de cesación correspondiente, pero obviamente puede haber conductas o actuaciones discriminatorias que sí que sean delictivas. Los delitos de odio, por desgracia, están muy presentes tanto en Europa como allá en América. Y creo que frente a esto no tenemos que bajar nunca la guardia, porque tanto ese odio que a veces se focaliza en colectivos, ya sean las mujeres o las comunidades originarias, mujeres de las comunidades originarias o extranjeras, o lesbianas o personas trans, por ejemplo, es evidente que hay que protegernos de eso y en ese caso, cuando esas conductas sean consideradas como delito de odio, pues obviamente sí que estaríamos dando el salto al ámbito criminal. Pero en definitiva lo importante es que las discriminaciones pueden abordar diferentes ámbitos en los que hay que combatir e incluso, como he apuntado ahora, que no lo he dicho en la conferencia, sin descuidar el tema de la publicidad ilícita, la publicidad de la prostitución, por ejemplo, que puede estar encubriendo la trata de personas, que eso es una lacra que acecha a muchos países y que hay que tenerla muy presente, ¿no? O cualquier otra, o los delitos de odio de los que estaba hablando hace un momento. También muy interesante, doctor, porque para nosotros sería considerado, salvo la mejor opinión de mis compañeros, como violencia digital y mediática. Para el caso del tema del anuncio de la mujer en donde la estén cosificando o tenga un sesgo, ¿no? De un macromachismo o todas estas cuestiones, para nosotros sí tendría ese impacto y nos han llegado varios casos y asuntos de eso en nuestro estado de Veracruz. Fíjense, perdón que le interrumpa, nosotros no le llamamos violencia, pero se introdujo esa especialidad en materia de publicidad discriminatoria hacia la mujer con ocasión de la aprobación de la Ley Integral en materia de violencia de género. O sea, es decir, aunque no se le llegue a llamar violencia digital, como le llaman ustedes, que es un concepto muy interesante, puesto que en definitiva es una forma de violencia a la que se le da una publicidad brutal, porque si accede a los medios de comunicación y se trasciende a la prensa, a la televisión, etcétera, es una violencia digitalizada contra la que hay que combatir y, como decía hace un momento, es el caldo de cultivo para la justificación, para amparar la violencia de género o la violencia en definitiva hacia las mujeres. Sí, sin duda. Y bueno, también por el tema de que está involucrado directamente con medios, ¿no?, de comunicación que están lejos de informar, pues están haciendo
repitiendo ese tipo de estereotipos, ¿no? De cosificar a la mujer y que al final pues generan también estas violencias. Y por último, en nuestro auditorio, Mariana Rodríguez pregunta, ¿cuál sería uno de los casos más emblemáticos o simbólicos en materia de igualdad de género que ha tratado el Tribunal Europeo en últimas fechas? Si nos podría compartir, doctor. En las últimas fechas no le puedo compartir porque usted sabe que las sentencias que dicta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos son muchísimas. Además están publicadas en inglés o en francés y es más difícil el acceso a las mismas, por tanto más recientes no puedo compartirle, y es uno de los problemas, entre comillas, a la hora de estudiar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque el análisis de la jurisprudencia es más fácil en el caso de la Corte Interamericana, puesto que son menos las sentencias que dicta. Es verdad que esto para la Corte Interamericana tiene una virtud, y me explico. En la medida en que la Corte Interamericana es un órgano que no es permanente y que está integrada por menos jueces, la Corte, si me permite que lo diga así, ha buscado un mecanismo para que sus sentencias tengan un gran impacto, que es toda la jurisprudencia sobre el control de convencionalidad. Esa jurisprudencia en torno a ese concepto es la que está dotando de tanto impacto a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso del Tribunal Europeo no se está hablando de control de convencionalidad, y las sentencias en materia de igualdad que he podido trabajar son principalmente las que les he compartido en mi exposición, y las más recientes pues es un tema que tengo que abordar. Pero claro, ahora, si me permiten, el tema de igualdad es uno de los frentes de investigación que sigo, pero ahora por razones obvias, entre comillas, estoy siguiendo también el tema de investigación sobre los delitos contra la comunidad internacional, por tema que nos afecta directamente aquí en el continente europeo y que a todo el mundo, que también estos delitos afectan masivamente a los derechos humanos, pero desde otra dimensión, porque estamos hablando de comisión de genocidios, delitos de lesa humanidad, etcétera, que también pueden encubrir actuaciones en contra de las mujeres. Piensen esterilizaciones masivas acordadas en el seno de políticas de guerra, genocidios hacia grupos, hacia determinado grupo o etnia. Y en ese sentido es donde estoy ahora trabajando más a fondo, pues porque, como saben los investigadores, tenemos que abrir distintos frentes y asumir nuevos desafíos cada vez. Gracias, doctor. Ojalá que después pueda compartir con nosotros algunas partes de su interesantísima investigación, porque sin duda todas estas conductas generan un impacto en el ámbito internacional y bueno, es muy relevante su objeto de estudio. No sé si alguno de mis compañeros, las magistradas o el magistrado tengan en su auditorio alguna otra pregunta, o la propia presidenta. Irina, en caso de no ser así, pues de esta manera concluimos esta conferencia magistral. Agradezco, por supuesto, al doctor Luis Andrés Cucarella Galeana por su valiosa y brillante participación, así como a todas aquellas personas que han seguido toda esta charla a través de las diferentes plataformas digitales. Y cedo el uso de la voz a mi compañera, la magistrada Brenda Noemí Domínguez. Muchísimas gracias, magistrada Tania. Ahorita se va a proceder a otorgar un reconocimiento al doctor Luis Andrés Cucarella Galeana, y para ello se le cede el uso de la voz al magistrado Francisco Javier Agordóñez, el coordinador de capacitación de la Asociación de Tribunales Electorales. Muchísimas gracias, estimadas presidentas Tania Celina Vázquez Muñoz, por su moderación y también por la cálida bienvenida a la presidenta Brenda Domínguez Aque. Como ella bien dijo, a continuación procederemos a la entrega de reconocimientos merecidos a el conferencista y la moderadora. La Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, ATERN por sus siglas, otorga más que merecido reconocimiento al doctor Luis Andrés Cucarella Galeana por la impartición de la extraordinaria conferencia Amparo Jurisdiccional e Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, a quien mucho agradecemos su disposición y su generosidad
por compartir sus amplios conocimientos y experiencias. Con el mismo gusto, entregamos reconocimiento a nuestra anfitriona, la presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, la magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz, por su intervención como moderadora en la conferencia. Reconocimientos que serán enviados, desde luego, a sus destinatarios. Felicidades a ambos. Muchísimas gracias por compartir experiencias a las magistraturas y público en general que integramos lo mismo a la asociación, la TER, y a las distinguidas personalidades que nos acompañaron y desde luego a quienes siguen esta transmisión. Para finalizar esta actividad, cederé de nueva cuenta el uso de la voz a la magistrada presidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, la TER, la presidenta Irina Cervantes Bravo, para que nos dirija un mensaje final. Adelante, presidenta Irina, queda usted en el uso de la voz. Muchas gracias, magistrado Francisco, coordinador de nuestras excelentes capacitaciones que hemos tenido en el marco del Día Internacional de la Mujer. Ustedes han sido testigos de esta gran conferencia y de la excelente moderación que nos dio la presidenta Tania, y desde luego el doctor Luis Cucarella, que nos habla del aspecto procesal de cómo defender la igualdad y el aspecto comparado entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, creo que es importantísima esta conferencia que acabamos de tener. Agradecerle a un experto como el doctor Luis Cucarella que nos haya puesto este contexto comparado, pero además con gran sapiencia, porque es nuestro compromiso desde la Asociación de Tribunales Electorales de seguir defendiendo la democracia paritaria y propiciando la igualdad en nuestra democracia en México. Agradecer también a nuestra coordinadora de la zona sur, la magistrada Brenda, presidenta del Tribunal de Campeche, al igual que usted que es integrante de ese pleno, por haber estado dándonos la bienvenida y acompañarnos también en este importante evento. Doctor Luis Cucarella, nuestro agradecimiento con usted, y va a ser la primera de muchas actividades, como decía la presidenta Tania. Vamos a seguir trabajando en líneas de investigación para la fortaleza de nuestra justicia electoral local. Muchas gracias y gracias a quienes nos acompañaron por redes. Un gran abrazo para todos, todas y todes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Esperamos hacerlo muy pronto en nuestro país, doctor.